Buenísimos días, mis queridos fieles. Otra vez aquí con vosotros y antes de empezar, un poquito de publicidad. Como muchos sabréis, hace aproximadamente un par de meses saqué mi primer libro, un libro sobre manos, Hands, lo llamé, soy muy original yo. Entonces me quedan 3 únicas unidades para terminar esta primera edición que hice, esta primera tirada. Y es por eso que los 3 primeras personas que vayan a mi página web, de la cual aquí os dejo un enlace directo, y compren el libro, además de recibir las 2 correspondientes láminas del libro de manos, pues tendrán un descuento de como me quedan 3, un 30%. Como veis, aquí tengo el libro, no sé si veis, bueno, muchos diseñitos, muchas cosas así. Y sin más, vamos a ir directos al vídeo, vamos a ir directos al tema del vídeo. El tema del vídeo es el empezar a tatuar en casa. Primero vamos a hacer unas cuantas suposiciones. Supongamos que te has decidido por aprender a tatuar. O porque quieres tatuar, vaya, no quieres aprender, quieres tatuar ya directamente en tu casa. Supongamos además que te has comprado un kit, ya sea a través de una distribuidora, a través de Amazon, a través de eBay, AliExpress o cualquier otra página sucedánea china. Y supongamos que además tienes un sitio en tu casa donde puedes tatuar. Y la última suposición es que vamos a suponer que, como yo, estás un poco cansado de que la gente diga que en tu casa no se puede tatuar. Entonces hoy vamos a hablar de estas verdades y medias verdades sobre el tema de empezar a tatuar en tu casa. Primero de todo, este vídeo lo hago porque en los últimos vídeos, los últimos días, en algunos de mis vídeos, además en vídeos un poco aleatorios, ha reinado un comentario que era: no sé cómo puedes decir a la gente que empiece a tatuar en su casa cuando lo que hay que hacer es empezar a tatuar en una tienda. Esto sería lo lógico sería ponernos y ya sea montar una tienda, que es absolutamente una locura, o ir a una tienda y que por arte de magia te digan: tú, perfecto desconocido, que además no has hecho un tatuaje en tu vida, no sabes tatuar, no tienes tampoco material, ven, que te voy a coger en mi tienda y vas a aprender conmigo. En un paraíso idílico, pero esto no es la realidad en ningún sitio es la realidad. Es por eso que la mayoría de las veces cuando alguien empieza a tatuar o empieza a interesarse por aprender a tatuar, tiene que optar el camino fácil. Todo el mundo tenemos una casa, o casi todo el mundo tenemos una casa. Si no tienes casa y tienes internet, tienes un problema, hay que priorizar a ver lo que queremos. Si tienes una casa y tienes ganas de aprender, puedes empezar a aprender en tu casa. Dejando esto a un lado, beneficios de aprender a tatuar en tu casa. Por supuesto, yo creo que el beneficio más claro de poder tatuar en tu casa es que es tu casa. Tú eres el rey y tú mandas. Tú harás lo que tú quieras en tu casa, tendrás tu casa como tú quieras tenerla y por supuesto tú dirás quién viene a tu casa y quién no viene a tu casa. Otro de los beneficios de poder tatuar en tu casa es que puedes tatuar a la hora que te dé la gana. Siempre y cuando tus vecinos no se molesten. Si tienes unos vecinos de estos quisquillosos, pues tendrás que tatuar dentro de esas horas, digamos, de vida útil. Lo que vendría a ser pues de 8 de la mañana a 10 de la noche. Otro de los beneficios de poder tatuar en tu casa es que nadie te va a venir a molestar a tu casa. Es decir, no vas a tener visitas de extraños en tu casa, no va a venir gente a molestarte a tu casa y no van a haber ninguna inspección de nada en tu casa. Importante, no va a haber ninguna inspección de nada. Vamos a dejar este punto ahí guardado porque también lo vamos a hablar luego. Otro de los beneficios de poder tatuar en tu casa es la comodidad que tu casa te da. Es decir, si tú a mitad de un tatuaje te apetece irte a la cocina y hacerte un bocadillo de chorizo, pues te vas a la cocina de tu casa y te haces un bocadillo de chorizo. Si estuvieras en una tienda abierta al público, obviamente, a mitad de tatuaje, tendrás que terminar la otra mitad del tatuaje. No podrás irte a tu cocina, de tu casa, y hacerte un bocadillo de tu chorizo con tu pan. Pero todo puede parecer maravilloso, hasta que te das cuenta de que, aparte de los beneficios de tatuar en tu casa, están las contras de tatuar en tu casa. Y creedme, hay muchas contras, muchas más contras de mucho más peso que beneficios. Una de las contras de tatuar en tu casa, y yo creo que es la contra más grande de todas, al menos para mí lo fue en su día, es: ¿qué hago con las agujas que he usado? ¿Dónde las tiro? ¿Me las como? ¿Qué hago? ¿Las tiro a la basura? Este es un punto muy difícil de resolver, porque realmente las tiendas de tatuajes están obligadas a tener un contrato con una empresa de residuos sanitarios, de reciclaje de residuos sanitarios, que estas, como su nombre indica, se dedican a reciclar esas agujas, etc. No puedes ir a un centro de salud, como muchas veces pregunta la gente, no puedes ir a un centro de salud y decirle: toma, te traigo estas agujas para que las tires. Porque obviamente ellos no te las van a coger. Primero de todo, porque no son agujas suyas, ellos trabajan con unas empresas y es su material el que reciclan. Y 2, porque tú, ¿de dónde has sacado estas agujas? ¿Y qué estás haciendo en tu casa? ¿Tienes una clínica en tu casa o qué estás haciendo? Entonces, este para mí es la contra principal. Segunda contra bastante grande, ya, y yo en su día lo tuve que sufrir,
Y es por ello que al final decidí incluso dejar de tatuar en mi casa y prefería no tatuar a tatuar en mi casa. Y es el hecho de quién metes en tu casa. No será la primera vez que vas a tatuar a alguien y te empieza a venir con gente, digamos, contraria a tu manera de vivir. Es decir, a mí me han llegado a pintar el sofá de mi casa unos niños que vinieron a acompañar a una madre. Entonces, no es plato de gusto que nadie venga a tu casa y te rompa tus cosas, te pinte tu sofá y encima estén dando el coñazo todo el día. Contra número 3. El tema del pago. Cuando empezamos a tatuar en casa, cuando estamos aprendiendo a tatuar en casa, solemos trabajar gratis o casi gratis. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que nosotros empezamos a tatuar a amigos, entonces a los amigos les vas a hacer siempre un mejor precio porque son tus amigos y se están dejando que tú, un inexperto, una persona que está aprendiendo, les vaya a tatuar. El problema viene cuando tú empiezas a coger más práctica y esos amigos que son tan amigos tuyos siguen exigiéndote el precio que les hacías al principio o la gratuidad del principio. ¿Y esto porque es una contra? Porque es un gran problema el hecho de decir, yo antes te cobraba 5, por ejemplo, y ahora te voy a cobrar 20. Porque me dirás, ¿y por qué antes cuando empezabas me cobrabas 5 y ahora 20? Pues porque antes estaba en mi casa que no me generaba ningún gasto fuera de la vida, digamos el alquiler de mi casa, y ahora si estás en un local o estás como empleado y tienes que rendir cuentas a tu jefe, obviamente el precio va a cambiar. Porque tú vas a tener más gasto y por supuesto, porque ese dinero que tú vas a generar es un dinero legal. Mientras que antes esos 5 que generabas es un dinero totalmente negro. Y por lo tanto, además de que no pudieras generarlo porque es, como digo, es ilegal, por lo tanto, si antes esos 5 eran en negro y estos 20 son dinero legal, obviamente de esos 20 de dinero legal no van 20 para mí, yo me quedaré 1%. Por lo tanto, una de las contras que a mí también me perjudicó en su día y creo que puede perjudicar a mucha gente es el tema de tatuar medio regalado. Tatuar amigos medio regalado. Y con esto llegamos a otra de las contras, me la he traído arrastrando, el tema de la legalidad. No es muy legal tatuar en tu casa. Primero, porque no tienes unas medidas de sanidad óptimas. No es que no sean óptimas, porque pueden ser muy óptimas, puede que tengas un quirófano en tu casa. Pero como el señorito de sanidad no ha ido y tú no has pagado la tasa correspondiente, para ellos tu casa no es válida. Por lo tanto, no eres totalmente legal en el tema sanitario. Además, dudo mucho que te vayas a hacer autónomo para tatuar en tu casa a tus amigos. Por lo tanto, con el tema de Hacienda tendrás otro problema, y es que estás trabajando en negro. Así que, si quieren, te pueden buscar las cosquillas. Pero aquí entramos en lo que decíamos antes. Entrará en tu casa quien tú quieras, no quien quieran ellos. Por lo tanto, si a ti te llaman al timbre y te dicen, hola, soy el inspector de Hacienda, tú le puedes decir, pues me y no le abres, y ya está. Otro de los temas de la legalidad es el tema de los vecinos. Hay muchos sitios en los que tú no puedes tener un negocio en tu casa. Esto no es común porque tú realmente no te vas a anunciar en la puerta de tu casa ni vas a poner un letrero, pero es posible que si tú tienes una afluencia muy grande de gente, el vecino te diga, oye, ¿qué pasa, tío? Solo oigo ruidos y gente. No tendrás un chiringuito montado. Y es posible que te busquen las vueltas y te llamen a los primeros, sanidad, y a los segundos, Hacienda. Y para el final me dejo la última contra. Yo creo que es una contra bastante interesante también. Tu público siempre va a ser limitado. Sí que es verdad que ahora, gracias a las redes sociales, tenemos mucha apertura. Es decir, tú haces un trabajo y te puede ver gente de muchos lados que realmente tú no conoces y no te conocen. Pero en el momento que estamos tatuando en nuestra casa en una manera privada, es difícil abrir ese espectro de gente que queremos que entre en nuestra casa y abrirnos al público en general. Entonces siempre vas a acabar tatuando a amigos de amigos de amigos. Por lo tanto, si bien el público va a ser gigantísimo, porque es tus amigos elevados a la potencia, siempre va a ser limitado. No va a ser como una tienda abierta al público que cualquier persona que pase por la calle es un cliente potencial o casi potencial. Con todo esto y por no extenderme mucho más, quiero hacer un repaso de lo que sería empezar a tatuar en tu casa. Necesitaríamos un espacio sobre todo único para el tatuaje. Vamos a intentar que aunque Sanidad no nos permita tatuar en casa porque no hemos pagado esa licencia, tener un espacio único para el tatuaje, con lo que no generaremos ningún tipo de problema a la persona que está tatuando y además tendremos todo el material siempre preparado para un imprevisto que alguien se quiere tatuar en casa. Necesitaríamos sobre todo utilizar todo material descartable porque no vas a tener una sala para esterilizar. Como decíamos, tendríamos que tener el problema de las agujas, un área para reciclaje de residuos sanitarios. Y además te recomiendo bastante buena visibilidad. No me vale eso de yo tatúo en el salón de mi casa, ahí con la tele enchufada mientras otro juega a la Play, porque eso, amigos, es por lo que luego la gente dice que no hay que decir a la gente tatuar en casa.
Así que si no queréis que me vuelvan a recriminar que apoya a la gente que empieza a tatuar en casa, por favor, no deis motivos a la gente. Espero que os haya gustado este vídeo en el cual he resumido un poco los pros y contras de empezar a tatuar en casa. Si tenéis algún comentario me lo podéis dejar abajo, por supuesto. Acordaros, aquí arriba os he dejado el enlace a mi libro. 30% de descuento para las 3 siguientes personas que compren el libro. International. Nos vemos en el siguiente.